5 errores más comunes que cometen los padres cuando sus hijos sufren de depresión. Es importante entender que cuando un hijo sufre de depresión, su padre también y su madre enfrentan un mundo gigante de desafíos, de retos, de emociones, de muchas cosas encontradas que empiezan a influir en ese proceso de acompañar a este hijo en todo lo que está viviendo. Es completamente natural y esperable que queramos aliviar el sufrimiento de sus hijos. Por ahí escuchamos mucho la frase que dicen los papás de: si yo te pudiera quitar ese dolor y quedarme yo con él, lo haría. Esto pasa muchísimo cuando unos hijos sufren de ansiedad, de depresión o de cualquier tema asociado a salud mental. Los padres quieren hacer hasta lo imposible por quitarle ese dolor. Y aquí hay algo supremamente importante: ese dolor no lo podemos quitar mágicamente, pero como padres sí podemos acompañar ese proceso, sí podemos acompañar con herramientas, con acompañamiento profesional, con cambios en nuestra comunicación, en nuestra manera de acercarnos a nuestros hijos, y esto es fundamental en todo ese proceso de mejoría frente a un diagnóstico. Sin embargo, hoy quiero que hablemos de 5 errores muy comunes que cometen los padres, y ojo, algo aquí, una súper aclaración: no significa que estos errores los hagamos de gusto. Yo siempre se lo digo a todos los pacientes en consulta: cuando los papás hacen las cosas, las hacen con todo el amor y con todo el corazón, usualmente. Entonces no lo veamos como que estamos echándole la culpa a los papás, sino que entendamos que a veces por el desconocimiento, por las emociones encontradas, por todo lo que estamos viviendo, los papás están tan desesperados que a veces nos hacemos nosotros mismos la zancadilla y cometemos unos errores. Entonces hoy te los quiero mencionar, pero también vamos a hablar de algunas formas de cómo solucionarlos para que así podamos acompañar de la mejor manera a nuestros hijos. La primera: minimizar los sentimientos. Y esta es la más común de todas. Lo que empieza a pasar es que muchas veces, con la intención de motivar, de creer que si le decimos eso le vamos a dar ese impulsito que necesita, usamos frases como: pero eso es solo una fase, no te preocupes que de ahí salís, pero eso fue solamente un amigo, eso luego se resuelve, pero todos sufrimos por un novio o una novia, esa tusa se te va a quitar, igual ese no era tan importante. Aquí obviamente vemos que los papás están intentando motivar para que salgamos de la tristeza, pero muchas veces el verdadero efecto de este tipo de frases es que tu hijo se sienta juzgado, que no se sienta comprendido, que sienta que sus cosas son muy pequeñas o bobadas, cuando lo más importante entender es que el sufrimiento es subjetivo. Yo no tengo como decirte que tu dolor no es un 10, sino un 5, porque si tú lo sientes como un 10, debemos interpretarlo como un 10. Y lo mismo pasa en la depresión y en la ansiedad. Cuando tú eso lo identificas como algo que te genera mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, es algo que a ti te lo genera y no podemos cambiar eso. Lo que empieza a generar entonces este tipo de frases es que de pronto nuestros niños, niñas, adolescentes se empiezan a inhibir, a que ya no nos expresen sus emociones, a que no nos cuenten lo que les genera malestar, y empiezan a guardarse como en un caparazoncito para que así evitemos que los demás nos hagan estos comentarios. Lo más importante entonces es aprender a validar las emociones. Ojo, validar no significa que yo esté de acuerdo y yo lo piense y lo viva igual. Validar es que entiendo lo que está pasándote porque me lo estás contando, y que comprendo que puede ser algo difícil. Podemos utilizar entonces frases como: entiendo que estás pasando por un momento difícil y quiero que sepas que estoy aquí para acompañarte y ayudarte. También en estos casos puede ser fundamental que le preguntemos a nuestros hijos cómo les gustaría que los acompañe, que entendemos que es un dolor fuerte, pero como padre, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Quieres que te escuche, que esté a tu lado, que intentemos distraernos? Porque eso también le va a mostrar al otro que estoy aquí, te quiero dar la mano, pero necesito que me enseñes cómo darte la mano de la mejor manera. 2. Ser demasiado directivo. Muchas veces los padres intentan controlar hasta el último detalle de la vida de sus hijos, y esto empieza a ser contraproducente, porque entonces les decimos cómo resolver, cómo sentirse, cómo gestionar, cómo vivir, y esto muchas veces los puede abrumar o los puede dejar cortos de herramientas. Porque si mi papá es quien me resuelve todo y yo tengo un problema, pues voy a ir corriendo a buscarlo para que ellos me lo resuelvan, y eso significa que yo no cuento con la herramienta, la tienes el otro. Entonces es muy importante que empecemos a darles un poquito ese control, que les enseñemos, no es dejarlos solos a que se choquen contra el mundo, pero tampoco es controlar cada cosa, es darles opciones, darles alternativas, mostrarles como un abanico de cosas diferentes que se pueden hacer para que ellos vayan adquiriendo sus herramientas, y ojo, que se sientan acompañados por nosotros, que estamos ahí por si algo sale mal, les podemos dar la mano, pero que no les resolvamos todos los problemas. Esto puede tener un impacto importante por lo que les decía. En la infancia y en la adolescencia se fortalecen y se construyen un montón de habilidades. Entonces, si yo no le enseño a construir esa habilidad y no lo acompaño, más adelante como adulto no va a saber gestionar sus emociones, no va a saber tomar decisiones. Entonces es muy importante inicialmente mostrarle cómo e ir soltando poco a poco para que cada quien vaya adquiriendo habilidades.
Cosas que podemos hacer entonces para evitar saturarlos en controlarlos, sino favorecer su independencia, involucrarlos en la toma de decisiones frente a su tratamiento. ¿Te gustaría ir más veces, menos veces? ¿Te gustó esta psicóloga, psiquiatra, etcétera? ¿O prefieres este otro? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te gustaría que hiciéramos las citas? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que entre a la cita? ¿Quieres que hable con el profesional? Involucrarlos como en esa toma de decisiones de diferentes situaciones donde ustedes los puedan acompañar para que juntos evalúen ese panorama y así vayamos fortaleciendo estas habilidades. 3. Ignorar la necesidad de ayuda profesional. Algunos padres, por temor al estigma, por temor al juicio, al señalamiento, evitan llevar a sus hijos a un profesional cuando tienen depresión, ansiedad o algún tema asociado a salud mental. Y esto es completamente erróneo. Lo único que estamos haciendo es que su diagnóstico o su sintomatología se cronifique, se vuelva más intenso, se vuelva más difícil de gestionar y acompañar y todo va a volverse mucho más complicado. Lo más importante es que en nosotros empieza ese granito de arena de disminuir la estigmatización. Dejemos de pensar que quien va al psicólogo o al psiquiatra está loco, es un enfermo y no tiene solución. Empecemos a normalizar que ir al psiquiatra y al psicólogo es necesario en algunos momentos, que nos va a llenar de herramientas, que nos va a permitir ver las cosas en la vida de una forma diferente y que nos va a ayudar a que nosotros nos cuidemos y que vivamos mejor. Porque ese es el objetivo final, no es solamente quitar unos síntomas de depresión, sino también cómo puedo vivir mi vida de una mejor manera. Además es importante que tanto el hijo y el familiar se sientan cómodos con el profesional. Esto nos va a ayudar a que tumbemos esos estigmas y entendamos que la depresión es un problema real. La depresión no es querer hacer pataleta, no es hacerme el sufrido, no es estar triste por bobadas. Realmente es un tema de salud mental que cada vez más toca la puerta de muchos niños, niñas, adolescentes e incluso muchísimo más de adultos. 4. Descuidar el autocuidado. Es un gravísimo error porque muchas veces los padres, al intentar resolver todo lo del hijo, al enfocarse en sacar de una depresión y dar todo por ellos, se olvidan de sí mismos. Nos olvidamos de cuidarnos a nosotros, de mantener esos límites, esas rutinas. Ojo, no estoy diciendo que vamos a dejar a nuestro hijo solo, pero para yo poder cuidar a alguien más, primero yo tengo que estar bien. Si yo no estoy bien, no voy a poder acompañar a mi hijo en el proceso. Entonces es como una balance y como dice por ahí, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Cómo acompaño y cuido al otro, pero tampoco cómo logro no descuidarme a mí mismo para poder estar en este proceso. Si no logramos tener ese cuidado, lo que va a empezar a pasar es que los papás se van a agotar, se van a quemar, van a empezar a tener muchos otros síntomas y esto lo único que va a hacer es que nuestro problema se vuelva más grande. Como dicen por ahí, la solución se nos vuelve peor problema. Entonces es importante, sí, acompañar y ayudar, pero siempre estar pendientes de nosotros. Eso es supremamente importante porque, nuevamente, si no estamos bien, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? ¿Cómo puedo entonces asegurarme de fomentar mi autocuidado, sacar espacios para mí? Mi hijo tiene depresión, lo tengo que llevar a citas, acompañarlo, pero también cómo busco que alguien me pueda relevar para yo tener un rato para ir a hacer ejercicio, para leer, para hacer actividades de ocio, para pensar en mí. Yo siempre les digo, no lo veas como que estás abandonando al otro en un proceso, sino que tú estás yéndote a conectarte a tu pared como el cargador del celular para recargarte. Estás yendo a buscar algo que te recargue para venir con toda la mejor energía acompañar a esta persona que te necesita en este proceso. 5. Falta de comunicación abierta y honesta. Es muy importante que en la depresión podamos hablar abiertamente de esto, que podamos hablar del diagnóstico, de los síntomas, sin tabús y sin tapujos con nuestros hijos, porque esto va a demostrar que estamos entendiendo mucho más el diagnóstico y que estamos abriendo las puertas para ver cómo podemos juntos trabajar en esto. Es importante que tu hijo se sienta en un ambiente donde puede hablar, comunicar sin ser juzgado, porque esto nos va a ayudar cada vez a disminuir más el estigma frente a la salud mental. Si no logramos esa comunicación abierta y honesta, probablemente tu hijo se vaya a empezar a aislar más, se sienta más juzgado, más solo, y esto solo va a empeorar nuestros síntomas de la depresión. Por eso es que es un error tan grande. Y por eso lo que más buscamos es que intentemos tener espacios donde se pueda escuchar al otro, y escuchar no solamente es oír. La escucha activa involucra que yo te esté mirando a los ojos, que asienta, por ejemplo, para ver si estoy entendiendo, mi expresión no verbal de cómo tengo el cuerpo. Todo eso empieza a indicar qué tanta atención te estoy prestando y que eso nos va a ayudar a que el otro se sienta cada vez más cómodo en estos procesos. Lo más importante es entender que hay temas difíciles de hablar, van a haber comentarios difíciles de asumir, pero precisamente de eso se trata la comunicación asertiva, de que hablemos de temas difíciles, de temas que pueden ser como un conflicto y que lo más importante del conflicto no es no generarlo, sino saber cómo gestionarlo, cómo escucho al otro, cómo respeto su turno, cómo no le alzo la voz, cómo no lo señalo y no lo juzgo, sino que intento entender eso que ese otro ser me está intentando comunicar.
Entonces mi invitación del día de hoy es: no nos tomemos estos errores como un juicio y un señalamiento para darnos látigo, sino que los podamos comprender, entender y aprender para que podamos empezar a hacer cambios y que así podamos acompañar mejor a nuestros hijos, a nuestros familiares, compañeros y demás personas cuando tengan alguna dificultad en la salud mental. Es muy normal que cometamos este tipo de errores porque, como les decía, casi siempre lo intentamos hacer desde esa necesidad o esas ganas de acompañar al otro, de ayudar a que esté bien, a darlo todo por el otro, pero a veces hacemos las cosas con la mejor intención y no necesariamente salen bien. Pero entonces, cuando nos llenamos de información y empezamos a hacer algunos cambios, esto va a ser súper fundamental. Les dejo un tip extra que siempre se lo digo a todas las familias de pacientes con depresión. Cuando tú no sepas cómo acompañar a alguien, pregúntale a ese alguien. No hay nada mejor que tú le preguntes a un paciente: yo quiero acompañarte, ¿cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo te sirve más? Porque ahí estamos ayudando a que ellos se hagan más responsables de su enfermedad, de su diagnóstico, pero que también vean que tienen al lado muchas personas que me quieren ayudar y que me quieren ayudar como yo me sienta más cómodo, porque puede que lo que te haga sentir a ti cómodo no haga sentir a los demás cómodos. Los invito entonces a que se suscriban a mi canal. Abajo pueden encontrar la palabra suscribirse para que le den clic. Recuerden, no vale absolutamente nada, no les van a cobrar nada por suscribirse, por comentar, por dar like. Todo eso es completamente gratuito. Los invito a que además dejen comentarios, preguntas, que hablemos un poco más sobre la salud mental sin miedo, sin tapujos, sin estigma, porque eso empieza por nosotros. Sembrar ese granito de arena de poner las cosas afuera y empezar a hablarlo para que nos demos cuenta que es un tema de suma importancia y que todos tenemos cómo aportar es fundamental. Los invito además a que me sigan en mis otras redes sociales y que sigamos hablando mucho más sobre la salud mental.